Hay varias cosas que tienen que ver con la carrera presidencial, entre ellas la franja política y las últimas encuestas. Es por eso que nos acompaña para conversar. Tenemos a distancia invitados y tenemos en el estudio también al gran Davor Mimisa. ¿Cómo le va, Davor? Buenos días. ¿Cómo están? Buen día. Muchas gracias por la paciencia. Hemos echado el carbón suficiente. Está bien. Cosas que suceden con respecto a estas tecnologías nuevas que uno después descubre. Ah, había que poner un enfriador. Entonces, no teníamos la experiencia previa. O sea, hoy se cayó buena parte como los servidores de Amazon, entonces no se sientan mal. No, Sí. claro, hay gente que le está pasando peor a esta hora. Tenemos indudablemente también, tenemos invitados, estamos trabajando para producir a Pablo González Carcey, que es de la agencia de la Botica, que está ahí presente. Buenos días, Pablo, ¿cómo estás? Hola Nico, ¿cómo estás? Buenos días, me voy a alejar un poco, estoy muy cerca. ¿Cómo Sí, están? pero Gusto sí, acompañarte. si te acercas mucho se para la transmisión. Me voy a alejar más. Así que nada, muchas gracias. Todo esto para hablar de los últimos hechos que han ocurrido respecto a esta campaña. Acá queremos tener perspectivas. ¿Por qué? Porque partamos un poco con lo que pasa por derecha y mezclémoslo con la franja. Según la encuesta de La Cosa Nostra, se reveló un triple empate técnico entre Kast, Matei y Kaiser. Y se contrasta con Criteria y Panel Ciudadano y los números no están tan lejos. La pregunta ¿es esta la primaria de la derecha? Abro la pregunta a los dos. Hay una pequeña distinción que lo que hace La Cosa Nostra con respecto a la otra encuesta es que tiende a subestimar el factor Parisi. De hecho, Parisi está como por debajo de este triple empate, en cambio encuestas como Criteria, Panel Ciudadano, en fin, la misma Academ, tienden a ver a Parisi dentro de esa amalgama que lo ven más bien como una disputa por el tercer lugar. Lo innovador sí es lo que plantea Mayol, que la encuesta de La Cosa Nostra, que sería un triple empate entre Matei, Kast y Kaiser. Que Kaiser, y de hecho dio una entrevista el fin de semana diciendo que Kaiser es el que se está comiendo todo el escenario. No sé cómo lo ven ustedes, esta lectura que viene a ponerle algo de pimienta también a esta carrera presidencial. O sea, como recomendación general, yo diría que cualquier encuesta que muestre algo muy distinto a todas las demás, y en el caso de La Cosa Nostra muestran a varias cosas muy distintas. A Jara bastante más adelante, a Kaiser bastante más arriba, a Parisi bastante más abajo. Cualquier encuesta que muestre algo tan distinto, y Kast bastante más abajo también. Entonces, cualquier encuesta que muestre algo tan distinto que todos los demás, yo creo que hay que tomarla con un mayor rango como de varianza en cuanto a la expectativa de que esa encuesta esté mostrando algo correcto. Creo que es más fácil pensar que hay una encuesta que lo está haciendo mal a pensar que hay 8 encuestas que lo están haciendo mal y solamente una bien. Entonces, ahora, todo eso se va a dar el día de la elección, pero ninguna encuesta que tenemos en Chile tiene un récord demasiado bueno en sus resultados como para decir que es mucho más confiable que las demás. Entonces, si hay una mostrando algo muy distinto, yo tendría a tomarla como punto a tomar en consideración, pero siempre hay que ver el conjunto. En ese sentido, Pablo, ¿cuál es tu lectura de todo esto? Bueno, la verdad que desconozco un poco la metodología o el sustento detrás de la encuesta de La Cosa Nostra, pero la gran mayoría de encuestas muestra un comportamiento bastante similar. Y de pronto ahí también me llama la atención en los votos que requiere cada candidato para conquistar en función de la estrategia que están implementando en la franja. Entonces, yo veo a Evelyn Matei con una notoria estrategia de llegar a un votante más centrista, más moderado, una estética bastante cuidada, preciosa, franja, ¿cierto? Carece un poco de lo orgánico, de lo real, me parece excesivamente plástica. Y bueno, tú, Nico, que también eres del mundo audiovisual, hay incluso como insights, como estéticas muy propias de la franja del PPD del 2017, del proceso constitucional, como que trabajaron de pronto quizás con los mismos proveedores para dar ese look and feel más de centro. Y por otro lado vemos a Kaiser con una campaña, tú la mostrabas hace un rato, estuve siguiéndolos en la mañana, visualmente muy tosca, muy dura, como de un infomercial norteamericano del 95, poco cuidada, y de pronto él está sencillamente fidelizando a esa audiencia de derecha más dura, ¿cierto? Y un híbrido de ambos, José Antonio Kast. Por lo tanto, al parecer la estrategia de Kast de ser el candidato de derecha fuerte, que no tiene empacho en decir las cosas, pero quizás con un tono un poco más moderado que en elecciones pasadas, le está
le está rindiendo fruto. Entonces, ¿por qué Kaiser sigue en esa lógica y Matei sigue en una apuesta tan publicitaria y quizás no apela a la propuesta de valor de lo que es ella misma, que competitivamente la hace superior al resto de los candidatos? En esa dinámica, ¿qué viste en la franja en las últimas horas que te llamó la atención, Davor? Bueno, creo que es importante entender que las primeras horas de la franja, sobre todo la primera edición de la franja, es bien clave, porque es el momento en el que todas las candidaturas ponen su setting emocional en cuanto a qué tipo de franja van a querer tener hacia adelante. Hay dos momentos de la franja que son los más importantes, el primero y el último, ¿no es cierto? El primero es donde se tengan la conversación y el último es básicamente su última apelación al electorado antes de la elección. Es lo que ellos intentan que el electorado esté pensando cuando va camino a la urna. Y yo creo que fue bien decidor con respecto a lo que hicieron todas las candidaturas. La candidatura de Janet Jara partió diciendo, hablando sobre o mostrando personas comunes, hablando sobre sueños, pero siguiendo un guión bastante escrito, estructurado, semi-poético, bonito, pero en código full chileno, ¿cierto? Mucho como de Chile en el corazón, de la cordillera al mar, gente leyendo de todas partes de Chile. Este guión, en vez de ser ellos quienes están hablando genuinamente desde sus propias palabras, ¿no es cierto? Entonces, parece poco auténtico y me parece un poquito anticuado. En el caso de Jaron Bailey Nichols, parte toda su franja con como sketch cómico, tipo La Oficina, como burlándose de las patas de la fundación en el primer capítulo y burlándose de otras cosas en los siguientes. Yo creo que fue el más disonante entre la franja y la imagen del propio candidato. Harold es serio, fome, ponderado, está por la unidad, pero esta franja fue como en código chacotero, genuinamente gracioso, yo creo, estridente, burlándose de otros. Y terminado ese sketch, pasamos a escuchar a Harold Bailey Nichols, que de nuevo volvió a ser serio, fome, ponderado por la unidad. Entonces, como que una disonancia que era como casi psicótica en vez de ser armónica. En el caso mío, yo creo que la duda que había ahí era cuál era la primera candidatura que sea como abandonar a usar lícitamente inteligencia artificial con toda su campaña. Y contraintuitivamente terminó siendo el único cineasta que hemos tenido candidato a la presidencia. Hasta las personas que la aplaudían eran todas artificiales, ¿no es cierto? Sí, esa es la parte que a mí me parece que fracasa la franja medio, que no es una mala idea utilizar la IA para contar una historia, o si no tiene los recursos, es original. Pero la parte donde aparece falso, cuando aparece caminando con gente falsa, digo, pero todo es falso. La historia que me terminó contando... La historia que me terminó contando es lo solo que está. Claro. Pablo. Sí, la franja de Marco siempre se caracterizó como buen realizador, cineasta, en hacer piezas muy frescas, muy jocosas, muy entretenidas, y siento que esta franja está particularmente oscura. Él habla en un fondo negro, es particularmente tétrica, y no hay una compensación. Estratégicamente uno construye una franja donde hay o plantea un problema inicial, ¿cierto? Pero también hay una compensación emocional, hay una solución. Y la única compensación emocional de Marco es este Marco con IA, lleno de personajes inexistentes con IA. Por lo tanto, es como un poco extraña o incluso absurda. Entonces, pierde Marco esa efervescencia, ¿cierto? Pero también no propone absolutamente nada y solo se queda en una queja, que es parte de lo que yo creo que hoy día la gente también está bastante cansada. Y un detalle de la franja de Jara, a mí personalmente me pareció muy bien hecha, muy bien construida, pero a ratos Jara deja de ser Jara. Por ejemplo, particularmente el primer capítulo que hablan de seguridad y de la frontera, pensé que estaba viendo una franja de Chile Vamos, del Partido Republicano, y hay detalles mínimos, por ejemplo, que la franja de Jara hoy usa de voz, de locutor, a la voz de Radio Duna. Entonces ahí también hay como un guiño de mostrar esta candidata como descomunizándola, por decirlo así. Descomunizada. Poniéndola un poco más de elite, con impronta más presidencial, pero también con una cosa más pituca, ¿cierto? Con una estética más sobre, más minimalista, y de pronto eso también puede parecer es poco creíble para la gente que ya conoce a Janet Jara. Me parece mucho más aceptado el segundo capítulo, o tercer capítulo, si no me equivoco, donde ella habla con su madre, su familia en su casa, repasa su historia. Ese storytelling está bueno. Está muy bien hecho y es muy bonito también. Claro. Sí, a mí me pasa, recogiendo un poco que a mí me pasa, por ejemplo, con la de Meo y la de Harold, que yo las tengo como catalogadas como franja poco útil. ¿En qué sentido? Me da la impresión de que hacen una crítica que puede ser verdad, puede ser atendible,
pero que no me explican por qué a partir de esa crítica yo debería votar tanto por Harold como por Meo. O sea, como que no me queda, no hay como con Kast sí, por ejemplo. Kast plantea un problema, o lo que ocurrió en el norte con este camionero que murió asesinado por migrantes, lo plantea como un problema muy oscuro, muy dark todo, y de repente aparece él como el salvador, ¿cierto? Yo vengo a rescatar al país de esto. Entonces, ahí yo entiendo que hay una ligación con el problema y el candidato como la solución. En Harold y el Meo no lo veo. No, esa postura de yo vengo aquí como a resolver este problema está muy opacado por cuestiones que incluso pueden ser secundarias. El uso de la inteligencia artificial, que es protagónico. O sea, todos estamos hablando de Meo no por la crítica o porque aparece Jackson, es por el uso de inteligencia artificial. Y lo mismo pasa con Harold. El sketch fue portada de Loon y todo lo que quieran, pero a mí me parece que incluso es una crítica más funcional a otros candidatos que a Harold. O sea, no es una crítica por la cual yo diría... Y además también encuentro un error no mostrar a Bielsa, no mostrarse él. Es un candidato poco conocido para darle tanto tiempo a un sketch. O sea, para mí el candidato es el guatón de la fruta. Sí, me pasa que se me pierde quién es el candidato en la franja de Harold. Y ojo, creo que Harold es una figura reconocida en los microclimas, como hablamos, pero no necesariamente en la gran audiencia. Ahora, estábamos hablando antes de la franja de Jara. La franja de Matei, claro, podemos decir que plástica, la franja de Jara es descomunizada, la franja de Harold es confusa. Pero la franja de Kaiser, ¿la vieron? ¿Qué les pareció? Porque a mí me parece que si uno ve a Kaiser en su gira en las calles, habla con el video. No sé qué te pareció. Sí. Hay un recurso ahí de transmedialidad porque en el fondo son piezas que él exhibe en su gira y aparecen, ¿cierto?, en televisión. Pero, a ver, lo bueno de la franja de Kaiser es que va al hueso, aprovecha el tiempo y dice lo que quiere decir, ¿cierto? Pero al revés de lo de Matei, que la de Matei es excesivamente hermosa y plástica, Kaiser ahí tiene una debilidad importante que es como lo visual. Es muy tosco, tiene como un poco tratamiento de color, tiene una técnica de croma muy, muy arcaica. Entonces, claro, ahí está el debe, pero él claramente le habla a su audiencia, da un voto duro y pretende no salir de eso por lo que habla, ¿no? Y ojo el recorrido que hace Kaiser en la calle. Él está caminando por el Paseo Bulnes. Es como yendo como de las armerías fascistoides del barrio hacia la Moneda. ¿Verdad? La venta de armas. Va a como comprar un arma. Claro. Va armado a la Moneda. Pasa un café en el medio. Y esa clave es bien compleja, yo creo. Y bueno, la música es como súper anticuada, es como una música que uno parece como haber encontrado con una de estas plataformas que venden música y haber escogido la primera cuando uno busca música épica. ¿Sabes qué? Diga. Tiene una lógica, ojo, para los que somos medio ñoños y nos encantan las franjas, tiene una forma estructural, musical, muy propia de la mano de Manfredo Mayol. Yo desconozco si él está metido en esto, porque su señora es candidata por el Partido Nacional Libertario en el Distrito 11, entonces quizá ahí hay un vínculo, pero tiene esa lógica, si ustedes se fijan, esa franja UDI de Jovino Novoa, de Longueira, tienen esa lógica muy... Sí. UDI de los 90 en esta puesta, en esta composición. En ese camino, cuando vemos cuál es la mejor franja, cuál es la peor franja en torno a los factores que deben lograr objetivos, que son votos en la urna, ¿alguna que proyecten que puede terminar decantando en gente haciendo la línea por algún candidato? Yo creo que de la franja tal vez más efectiva, al menos en el inicio, como en este primer grito de las franjas, fue la de Kast. Porque parte después de todo lo que has visto en esta franja, ahora te invitamos a ver el Chile real. O sea, primero, yo no recuerdo haber visto una franja antes que haya aprovechado tan inteligentemente su lugar relativo en el que aparecía frente a las demás, ¿no es cierto? Claro, por el sorteo. Es la última, claro. Y yo creo que fue inteligente con eso. Después comienza con un durísimo testimonio, yo asumo que es real, de una señora a la que mataron al hijo, y según la franja se lo mataron inmigrantes ilegales, según las palabras de ellos, y después Kast aparece al lado de ella apoyándola. Todo esto creo que es muy potente visual y emocionalmente.
Y tal vez el momento, yo creo que fue el momento más potente de toda la franja, ¿no es cierto? Y después pasa como este jingle, que me cuenta que es un jingle que ya usó en campañas anteriores, que es como un resumen del jingle y cuyas únicas palabras son José Antonio Cast, vota 5, vota Cast y sin comunismo. Eso es todo lo que dice el jingle. Sin comunismo. Claro. Y con lo que no fue precisamente ni sutil ni sofisticado, pero creo que fue efectivo. Yo pienso lo mismo, ¿ah? Yo creo que si ustedes se fijan, la conducta de José Antonio Cast en los debates, por ejemplo, en ADE o instancias empresariales o de gremios o en la televisión, ha mantenido un perfil bastante sobrio, menos confrontativo, se ha mantenido cuidando ese primer lugar y la franja es un poco lo mismo. Esta franja sobria, no es ambiciosa, no pretende ganarse un premio, sino busca posicionar lo que quiere posicionar, que es el candidato con estampa más presidencial, ¿cierto? Está en esta apuesta en escena medio Trump, ¿cierto? Con bandera multiplicada en medio del desierto y concluye, ¿cierto? Con un jingle que ya está en el inconsciente colectivo y solo viene a reafirmar y posicionar la marca. Por lo tanto, creo que es la franja mejor lograda de todas a nivel estratégico. Y creo que después podríamos hablar también de Evelyn Matei, si es que tiene sentido seguir buscando ese voto de centro, porque logra conectar con esa audiencia, no sé si les da, ¿cierto? Y quiero hacer mención a la de Parisi, porque la de Parisi me parece muy interesante en cómo utiliza la inteligencia artificial y también la personalidad del candidato. Yo vi la de ayer, no sé si tú la viste, Nicolás, y a todos en el estudio, pero hicieron como un acting, como que actuaron que Sí. Parisi ya era presidente y recibía la banda. Presidente Visualmente ya. está muy bien logrado, pero me generó un poco de cringe el acting de los Bastante. personajes. O sea, claro, fue esta como representación de que de él ya logrando las cosas que promete. O sea, estamos Sí. recibiendo la 12ª cárcel marina donde vamos a tirar a los presos como a la luna, no sé qué cosa que quiere hacer. Y su primera edición también, el primer tomo de su franja, yo también fue como curioso porque parte como un señor mayor, como el tío odioso Claro. como del Viendo la tele. familiar, ¿no es cierto? Viendo la tele, cambiando canales, viajando a campaña anterior, ¿no es cierto? Referenciando la campaña No, el Crecer con Igualdad de Lago, Tiempos Mejores de Piñera, El Árbol de Boric, y después para demostrar que era algo completamente nuevo, termina usando el símbolo más usado y abusado de la historia de la campaña en Chile, que es gente cruzando entusiastamente el puente Racamalac. ¿Ah? El mismo como del hombre del no del 88 y la campaña de lo rechazar Sí. para reformar del primer plebiscito de salida. Él junto a los candidatos al Parlamento, todos poniendo muecas y poses como de Winner y mente tiburón. Y también se vio como todo un poquito anticuado, ¿no es cierto? Que la alegría sí llegue fue el lema. Entonces, nada más refrescante que usar, que basar tu campaña en una referencia a otra campaña de hace 37 años atrás. Bueno, pero es que hablábamos de que probablemente los puntos más débiles de Parisi son, uno, credibilidad, o sea, que va a lograr hacer lo que promete, y por tanto, y simularlo por inteligencia artificial, no una mala salida. Y el otro es, ¿cómo se llama? El conocimiento y la aprobación que tiene sobre gente más grande. Que el 88, 89 de todo el proceso del Senado le puede llegar al alma. O sea, sí creo que hay una buena comparación en cuanto a que Parisi al menos intentó mostrar algo de lo que él sería como presidente con la inteligencia artificial. Creo que eso es un uso Es inteligente. programático, de hecho. Creo que no fue bueno, Sí, muy problemático. no fue bien hecho, pero sí apuntó en la dirección más o menos correcta, a diferencia de la MEO, que la usó básicamente para emporcar al resto. Sí. Sí, a mí la de Parisi me gustó, también me gustó la parlamentaria. Lo que pasa es que Parisi está haciendo algo que es inteligente, que es Sí. está derivando su votación a los, traslapando, creo que el concepto técnico, su votación hacia sus candidatos que van a la Cámara de Diputados y al Senado. De hecho, la campaña de presidencial también se parece mucho a la que está haciendo Pero siempre lo ha hecho, parlamentaria. Siempre Sí. lo hizo. Y- El PDG aprovechaba siempre de usar las dos franjas para posicionar a sus candidatos al Parlamento y al presidente. Y creo que lo hace bien, como cumpliendo con estos elementos básicos, porque en general el candidato a diputado o a senador es menos conocido que el candidato presidencial. Entonces, Parisi le agrega ahí el nombre, el distrito, qué cargo, cosa que no hacen todos en la... No sé si se han fijado, pero de repente yo veía la de Cast y salían hablando un montón de personas y nadie sabía quién era, no salía por lo menos mencionado con el Sí. GC ni nada por el estilo. La campaña Cast fue el exacto opuesto de esta.
la campaña de Kast, en la campaña presidencial, en la franja presidencial se veía el puro Kast, y en la franja parlamentaria se veía como todos sus candidatos, pero apoyando a Kast. Sí, mucho CAS en la parlamentaria. Claro, Sí. aquí fue al revés. Aquí en la presidencial de París se mostraban todos los candidatos a parlamento de París, y en la franja parlamentaria se mostraban todos ellos también. Entonces, son como estrategias distintas. Una donde todas las candidaturas apoyan a la candidatura presidencial para ser como el equipo de él, y esta otra que hace lo opuesto, como que intenta bajar la votación hacia las candidaturas parlamentarias para intentar tener un mayor cupo parlamentario, lo cual París ya tuvo hace 4 años. Y ya vemos cómo le fue. O sea, tuvo una bancada que fue relevante y terminó desperdiciando entera, buena parte por responsabilidad suya. No, y ahora tiene algo que no tuvo en esas campañas, que yo creo que igualmente relevante, que tienes nombres más o menos conocidos que, por ejemplo, el de Pamela Giles, que aparece en la franja, también está muy presente en general. Aparece su hermana también, yo en todas las franjas que he visto, tanto la parlamentaria, aparece su hermana, aparecen estas figuras de los Bad Boys, que son candidatos. Son de dos hecho, candidatos. hay un sketch muy Veno Espinosa de Juanma Valenzuela, no sé si lo vieron ayer, un sketch como donde como que aparecía en Servicio de Impuesto Interno y quería cobrarle el IVA del pancito y la palta para tomar once. Sí, la de Parisi logra conectar con esa audiencia más centennial, millennial, perdón, porque tiene una estética, una vibra mucho más digital que todo el resto de las piezas. La de Cass también, o sea, no sé si vieron que el personaje que hacía lengua de señas, en lugar de ponerlo en el recuadro que indica la normativa del Consejo Nacional de Televisión, lo pusieron gigante al centro medio. bailando. Entonces eso también tiene una locura, ¿cierto? Desde lo digital, de esas cosas que se pueden hacer en TikTok, en Instagram. Y esas dos candidaturas lo entendieron también Meo con esta representación de la inteligencia artificial un poco dark, pero el resto se mantiene totalmente en esta lógica de televisión o de retail. Y creo que de todas las franjas, la única franja, o sea, 100% consistente el personaje a lo largo del tiempo es el profesor Artés, que sigue con una pieza de 1997, probablemente grabada con una Super 8 Sony, Claro. ¿cierto? El más consistente y se ha mantenido en ese frame, no transgrediendo Hay un tema que indudablemente bueno, el profesor Artes que dice que no es una candidatura testimonial, pero con eso ya dice que es una candidatura testimonial. Y que me llama la atención. Separemos todo, saquemos a todo el resto de la mesa y veámoslo como lo está planteando la Cosa Nostra, que es como una primaria por derecha. Ahí me hago la pregunta, ¿cuál es el candidato que más eficiencia tiene que podría decir estás pagando bien lo que estás contratando como publicidad? Qué buena pregunta. Me voy a atrever a responder eso. Si analizamos técnicamente, ¿cierto? Las 3 piezas, obviamente la que tiene menor factura es la de Kaiser. La que tiene mayor factura es la de Evelyn Matei. Eso es una campañaza. Pero no quiere decir que gasten más. Ojo, que gasten más sea mejor. Sí, por lo mismo. Y por el medio tenemos a Cast, que sencillamente optimiza su gira. El jingle Vota 5, Vota Cast también tiene inteligencia artificial, por lo tanto estamos hablando de una suscripción de una aplicación de $5, 10, $20. Por lo tanto, el cruce producción, calidad y resultados, según lo que dice la encuesta, tendría que ser más eficiente o ha sido más eficiente o va a ser más eficiente la de José Antonio Cast. Después la de Kaiser, porque Kaiser probablemente va a mantenerse o va a subir o va a dar la sorpresa. Y Evelyn Matei, en ese sentido, debido a la alta inversión, si no logra ganar, obviamente fue un mal negocio. Sí, yo veo la campaña de Matei distinta que las otras dos, sobre todo porque la campaña de Kaiser y Cast, si bien están con tonos bien distintos, pero apuntan en una misma dirección. Sí. La de Kaiser y Cast. Mientras la de Matei apunta en una dirección distinta. Y eso tiene más que, o sea, hay más que ser una apuesta creativa y artística, es una apuesta política. Y por eso mismo creo que el éxito que vaya a tener depende mucho de si el electorado al cual ella está apuntando existe o no. Es que, ¿sabéis qué? Yo incluso iría más allá de aquello. Tal vez la apuesta de Matei es justamente más política, pero no en un sentido necesariamente electoral, sino que tal vez está pensando después de la elección. O sea, ¿dónde se va a situar finalmente Chile Vamos con esta nueva conformación, con demócratas? Y claramente su apuesta es situarse en el centro. Entonces, es una apuesta. No estoy diciendo que necesariamente tengan éxito en esa apuesta, pero si tienen éxito,
en parte esta franja puede ser el punto de partida hacia ese camino, digamos, que pueden llegar a desenvolver en un futuro. Porque hay una discusión hoy día en Chile Vamos, que es una discusión obviamente más allá de la franja, que es, bueno, nosotros vamos a entregar o no personas a un eventual gobierno de Kast, como anteponiéndose a ese escenario, y hay algunos que dicen que no, que debiésemos, digamos, mantener cierta independencia y movernos en el mundo del centro como una oposición constructiva, más o menos lo que fue la DC para este gobierno, que Chile Vamos sea para un gobierno de Kast eventualmente. Entonces, es No una fue grito y discusión plata para la DC interesante. precisamente. ¿Cómo? Que no fue grito y plata para la DC precisamente. No, pues no, y hay que ver también si lo es o no para Chile Vamos. Hay ejemplos en cómo lo hacen las derechas en el extranjero, lo que ocurre con Macron, por ejemplo, que está en medio de una crisis y eso está alimentando a la ultraderecha en Francia, lo que pasa en España también, que al PP le ha costado regresar al gobierno desde que puso el cordón sanitario. Y la Entonces, experiencia que tenemos en Argentina, donde la derecha tradicional entró al gobierno de ultraderecha y está... y fue rebanado Sí. por el mismo Sí, gobierno que se dedicó a mimetizó. asesinarlos. ¿Cómo, Se Pablo? mimetizó, la derecha, centro-derecha argentina se mimetizó con la Libertad Avanza y marcariamente el PRO desapareció y el sello del PRO centrista desapareció y fue absorbido, ¿cierto?, por la Libertad Avanza. Entonces, si Chile Vamos busca con esta franja posicionarse como un ente dialogante o estar en el centro, o ser el que apela a los puentes, lo trata de decir de cierta manera. A mí me pasa que siento que el mensaje de Matei en el Chile de hoy, la unidad no es un objetivo en sí mismo, es un camino para algo más. De pronto el nombre del pacto, un Chile grande o algo así, un Chile unido y grande, por ahí ya tiene algo más de sentido, de recuperar ese Chile. Esa lógica la interpretó, la sintió y la interpretó muy bien José Antonio Kast. Él habla de un cambio ahora, un cambio radical, la fuerza del cambio. Chile necesita esa fuerza. Si ustedes se acuerdan, Sebastián Piñera también hablaba mucho de la fuerza, del levantar, Sí. de traccionar. Ese discurso se lo llevó José Antonio Kast y dejó a Chile Vamos sin relato. Entonces, ahí yo creo que hay un tema conceptual de bajar el concepto final de campaña y que no sé si cuajó del todo. Y un detalle, me pasa con la de Jara, a mí la encuentro bien hecha, pero pasa Jara de la Jara de su casa, con familia, hablando desde la intimidad, automáticamente a esa Jara con economista hablando a cámara, es como un salto muy brusco, o a Jara en la frontera. Me falta un punto medio ahí. Y creo que una buena referencia para los creativos del Partido Comunista y de todo el conglomerado es ver lo que hizo, por ejemplo, Pepe Mujica en su campaña en 2010, cuando estaba él con Astori. Y hay una pieza muy buena que Pepe Mujica se le cuestionaba su nula capacidad de gestionar la economía. Y hizo precisamente él como Pepe Mujica, sin corbata, sentado en una oficina, pero con chaqueta, desde su framing como persona, como de su identidad, que él decía: tú levantas una piedra en el frente amplio, y hay un economista. Tú levantas, te das la vuelta y hay otro economista. Pero lo hacía desde esta lógica orgánica. Siento que el salto de Jara desde la familia o desde la intimidad hacia lo otro es poco creíble. Creo que falta un punto medio. Y eso siempre hace en su campaña, o sea, porque la primera etapa de su campaña, su presentación personal fue muy exitosa. Ella se presentó personalmente muy bien, algo que funcionó bastante bien en la primaria, pero la siguiente etapa, esa todavía no le cuaja. Y yo creo que esa como disonancia dentro de su campaña, dentro de su relato, es algo que la franja está revelando también, como que está mostrando y está reforzando este hecho de que Janet Jara aún no sabe qué representar más allá de quién es ella. Yo discrepo ahí un poco. Yo siento que, de hecho, pienso lo contrario. Por ejemplo, con la pieza en el desierto, a mí me pasa que Jara siempre tuvo problemas para cuajar un discurso en materia de seguridad pública. La hemos visto en los debates y no lo logra hacer. En el último, en el ENADE, tampoco se entiende, digamos, su idea. Y siento que aquí sí. Yo siento que, por ejemplo, la idea de una seguridad y una migración haciéndolo con inteligencia es distinto a esta idea loca que es la que están presentando por el otro lado, desde Kaiser y París, y también de poner minas antitanque, poco menos que plantear como una idea como mucho más tajante. En cambio, Jara lo dice: esto tiene que hacerse con inteligencia, hay pasos fronterizos ¿cómo decirlo? No delimitados necesariamente como legalmente, que no tienen, que son pasos fronterizos
no quiero decir ilegales, pero que no son los que por los que se tiene que Autorizado. transitar necesariamente, claro, autorizado. Y la vemos ahí como analizando y en terreno, manejando un dron. Entonces yo siento que todas esas figuras terminan por hacer cuajar el discurso de seguridad pública que tanto le hacía falta. Entonces yo lo veo más bien como un avance que como un retroceso. Yo no lo veo tampoco creíble. De hecho, yo creo que le da estatura presidencial en lugar de como... Pero quizás la forma no cierra, porque ponerla sola en el desierto también es como raro, es como la hace ver débil incluso. Pero igual cuando Sí. llega con esos autos, ¿te acuerdas? Esa fila como de autos de escoltada, ¿cierto? Y atravesando el sí, desierto. por ahí puede Yo ser. siento que esa es Eso. una buena, ahí la estamos viendo, mira, una buena imagen la de Eso los... cuaja más. Ahí se ve más presidencial, siento yo. Y yo creo que le hace bien esta franja a Yanez Jara y la amplía, digamos, a ese público que tiene más dudas, ese público tal vez más es concertación, como que extraña y aborda temas que, por ejemplo, lo que hicieron ayer con los economistas, no sé si lo vieron también, como mostrar los economistas de distintos signos políticos, desde Andrea Betancor hasta Nicolás Gómez, diciendo que son economistas que no están de acuerdo muchas veces en un montón de materias, pero que decidieron ponerse de acuerdo justamente para respaldar esta candidatura. Pero ninguno de esos economistas es conocido. O sea, son, Ah. tienen todos... Claro, puede ser. tienen, Pero todos tienen son- pinta de economista. tienen todas todos sus medio carreras, Parisi. son todos respetables, pero ninguno de ellos es una figura con una figura pública reconocible que pueda prestarle su historia y su poder público, cosa que sea importante de que una persona así esté apoyando a Jara. Como son poco conocidos, entonces al final lo que digan importa poco. Pero ahora esa es una puerta que se puede abrir de cara a una segunda vuelta. Ahí pueden Sí. aparecer nombres más... Pero de nuevo, creo que, por ejemplo, ese grupo economista demostró la dificultad que ha tenido la campaña de Jara de poder mostrar equipos de peso, sobre todo en temas económicos, porque los grandes economistas de su mundo no han querido apoyarlo todavía.